Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. A nuestros oyentes de Diálogo en Panamericana, hacemos notar que este programa fue grabado con anterioridad a la última emisión de cuarentena total anunciada por la presidenta del país. Consiguientemente, solicitamos a ustedes la consideración del caso en la presente producción periodística. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta oportunidad vamos a realizar la consideración de distintos temas que están marcando agenda en los días pasados y obviamente bajo una temática central, el coronavirus. Esto ha cobrado notoriedad a nivel internacional, pero la intención de Panamericana es no reiterar esas recomendaciones. Bueno, es que así corresponde, los estamos haciendo constantemente, pero en este espacio de reflexión que es Diálogo en Panamericana, abordar temas colaterales que tienen que ver precisamente con el coronavirus, pero que es de conocimiento público. Existen distintos elementos que están alrededor de esta temática general y que merecen obviamente una atención debida. Inicialmente habrá que realizar en el primer punto de la agenda de Diálogo en Panamericana, establecer una evaluación de manera general respecto a este tema del coronavirus y las medidas que se asumen a nivel internacional. ¿Cuáles son sus razonamientos, los enfoques que se tiene y sobre todo los efectos que se presentan esto a nivel internacional? En el segundo acápite, en el segundo punto del programa, también hablar de esta misma temática, pero a nivel nacional. Esto a propósito de las acciones que se asumen en el territorio boliviano y los efectos que se tiene ante las medidas que se han adoptado y que posiblemente se vayan a adoptar más adelante en función de la evolución de los casos de coronavirus que se presentan en nuestro país. Y finalmente, algunas consideraciones sobre los alcances de las determinaciones económicas recientemente emitidas, además de una evaluación, una perspectiva económica de lo que suponen todas las medidas que se han adoptado en nuestro país. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el vocero de Sol.bo, está don José Luis Bedregal, también el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, y también está junto a nosotros el ex diputado nacional, actual director de Autonomías de la Gobernación de La Paz, don Fabián Yaksic. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañera de trabajo esta vez, Leticia Veramente. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Leticia. Gracias, José Luis. Un saludo a la audiencia de Panamericana, que grato acompañarlos en este espacio, en este fin de semana, además con nuestros invitados que seguramente nos van a dar consideraciones importantes sobre estos temas que ya has anunciado. Y anticipándonos justamente a la agenda, de alguna manera hay un factor
común, ¿no? Que se trata la influencia, el impacto de esta pandemia de coronavirus, el COVID-19, en la coyuntura particular que justamente atraviesa nuestro país. Como primer punto vamos a evaluar los efectos y las medidas asumidas a nivel internacional, porque desde luego esta es una pandemia, ha afectado en muchos rubros, y si bien la principal consigna es no politizar el tema, no distorsionar, no causar pánico, es importante hacer un análisis respecto a aquello. En esta evaluación general sobre el coronavirus comenzamos con el vocero de Soberanía y Libertad, don José Luis Bedregal. Muy buenos días y buenas tardes a toda la audiencia de Panamericana. Un gusto compartir nuevamente la mesa con ustedes, Leticia, José Luis, Fabián, Chichi. Y bueno, es algo que realmente no esperábamos hace unas semanas o meses atrás, que pudiéramos estar viviendo esta situación tan crítica para la humanidad en su conjunto. Creo que a nadie le pasó por la mente, ¿no?, de estar en esta situación, si bien habíamos afrontado hace poco o seguimos afrontando la presencia del dengue, la chikungunya y otras. Una pandemia de esta dimensión creo que nos ha tomado por sorpresa como especie humana. Sin embargo, además, no es bueno decirlo, no es la primera vez ni va a ser la última tampoco, ¿no? Y la humanidad ha sabido salir adelante de estas grandes amenazas con éxito, pero por supuesto también a veces con un alto costo. Si pudiéramos recapitular, hay que recordar las grandes pestes del siglo XVIII, que se llevaron casi 600,000 vidas humanas en ese momento, por supuesto con todas las limitaciones del avance de la ciencia. En ese entonces tenemos hace muchos menos años la fiebre amarilla también, que costó a la humanidad más de 150,000 vidas, ¿no? La gripe española, la gripe rusa en los años de la Revolución Rusa en 1918, 1919, el VIH-Sida, que cobró aproximadamente 35,000 vidas hasta la actualidad, que también ha sido una amenaza muy dura, o un ataque muy duro hacia la humanidad. La gripe asiática en los años 50, la gripe de Hong Kong, y ya más recientemente, y seguimos afrontando estas enfermedades, estos virus, que son además parientes del coronavirus, que son el SARS y el MERS, ¿no?, que el 2002, la primera, surgió, y el MERS, que aún seguimos tratando con este virus, el 2012. La gripe porcina también, en principios de los años de la primera década del año 2000, y el ébola, que hasta la fecha se ha llevado 11,300 personas. O sea, no es la primera, no va a ser la última, pero sin duda el coronavirus, que según los datos, hasta el 17 de marzo había cobrado más de 7,000 vidas, y ahora se va acercando a las 8,000, pues por supuesto nos genera una tremenda preocupación, y definitivamente va a cambiar los modos de vida, los hábitos de la gente en todo el planeta. No es algo que va a pasar como las otras enfermedades, como los otros virus que hemos podido sobrellevar. Creo que en este caso los hábitos de la gente, en función además también de los avances tecnológicos que han surgido, vamos a cambiar en todos los continentes. Ha sido importante que en China, donde se ha originado este virus, donde ha mutado este virus, que al parecer proviene de animales de esa región, y que con su mutación han logrado contagiar a los seres humanos, se haya logrado también en un tiempo tremendamente admirable, en un tiempo récord, conocer el componente, el genoma de este virus. Es algo que nunca había pasado. En 6 días ocurrió esto, y eso ha permitido afrontar
la presencia de este virus. Si eso no hubiera ocurrido, seguramente ahorita estaríamos en problemas, con más incertidumbre, pero creo que esa es una primera señal, un primer paso para que la humanidad pueda responder con éxito el ataque del coronavirus. Y bueno, el ataque de este virus se ha manifestado en distintas formas también en el continente asiático y en el continente europeo antes de llegar a América Latina. La capacidad de contención en Asia, sobre todo en China y en Corea del Sur, tiene características propias, y menciono esto porque va a ser más importante para el análisis más adelante en el programa, y seguramente los panelistas así lo han de profundizar. Ha permitido que en Corea del Sur y en China, decía, la contención vaya teniendo ribetes exitosos. En China, de hecho, se ha logrado parar los niveles de contagio, la curva ya es descendente en muy poco tiempo, tomando en cuenta la dimensión y las características de este virus, y lo mismo ocurre en Corea del Sur, donde se ha frenado el crecimiento de los contagios, los casos positivos, y seguramente en los siguientes días o siguientes semanas la curva de comenzar a bajar. En Europa el resultado no ha sido tan exitoso, y no ha sido tan exitoso tal vez porque se ha tomado este tema con menos rigurosidad y menos disciplina. Recordemos que en Italia tenemos tal vez el peor escenario actualmente, incluso peor que China, sobre el impacto del coronavirus. Italia entendió en un principio que era más importante proteger su economía, sobre todo el área del turismo, que como todos sabemos, pues les genera miles de millones de dólares más bien, y que proteger este rubro tan importante para los ingresos del país europeo era fundamental. Por lo tanto, no se tomaron las medidas con la rigurosidad que correspondía, pero por supuesto, además, en un virus que estaba comenzando sus efectos, ¿no? Es fácil hablar después, ¿no? Es fácil decir lo que estoy diciendo porque ya tenemos los resultados, y por supuesto es difícil tomar esas decisiones cuando no conoces lo que va a pasar. Y eso le ha ocurrido a Italia, ha privilegiado en este caso la actividad del turismo, y esto ha posibilitado diseminar el virus en su población. Cuando se asumen las primeras medidas drásticas de contención, el pueblo tampoco estaba sensibilizado, ¿no? Así nos lo comentan los residentes bolivianos allá en Italia, que cuando se paralizaron las actividades en ánimo de restringir la posibilidad de contacto social y por tanto bajar la probabilidad de contagio, la población más bien lo tomó como días libres, se lanzó a las playas, se lanzó a los restaurantes, en fin, y más bien incrementó la posibilidad de interacción social, y eso generó a su vez una disparada de la cantidad de contagios. Hoy la situación en Italia es terrible, es delicadísima. El sistema de salud, a pesar de ser un país europeo muy importante, pues está sobrepasado, como ocurre también en España. Y no solamente eso, ¿no? Sino que las defunciones, el número de defunciones en las distintas ciudades está obligando incluso a trasladar a los fallecidos a otras ciudades. Eso nos muestra la dimensión del impacto que puede tener este virus cuando no se atiende con la suficiente oportunidad y drasticidad cuando el tema así lo amerita, ¿no? Y por supuesto que hay un conjunto de consideraciones, y por eso pongo el ejemplo de Italia, porque las medidas se van tomando también de acuerdo a las expectativas de la población, etcétera, etcétera, un conjunto de factores que tienen que ser asumidos. En España en este momento tenemos también un sistema de salud que está colapsado. Se ha tenido que tomar la decisión de destinar los hoteles que prestan sus servicios en el área del turismo para que sean los centros de acogida, de custodia y atención de los ciudadanos españoles que están con el virus, con el coronavirus.
la valoración del pueblo español respecto a lo que ha hecho su gobierno se divide prácticamente en partes iguales entre quienes consideran que no se tomaron las decisiones de manera oportuna y quienes piensan que sí se está atendiendo adecuadamente el tema, pero el impacto es tan importante que incluso la propia coalición de gobierno hoy está afectada por cómo, cuándo se tomaron estas medidas, ¿no? Y bueno, tenemos en la región latinoamericana, luego podemos seguir entrando en el detalle, también a nuestros vecinos que están, por supuesto, atendiendo el tema. Yo simplemente quisiera terminar esta primera intervención señalando que actualmente en América Latina nuestros vecinos tienen Paraguay 13 casos, Uruguay 94 casos hasta el día viernes, de acuerdo al reporte del día viernes, Argentina 128 casos, Perú 234 casos, Ecuador 260 casos, Chile nuestro vecino 342 casos y Brasil nuestro vecino más importante 621 casos. Mirando un poquito más allá veríamos que Colombia tiene 102 casos. Nosotros hasta el reporte del día viernes como Bolivia tenemos 17 casos. Ahora, en este primer punto le agradecemos a don José Luis Bedregal. Habrá que también destacar cuáles son, de alguna forma, la génesis, ¿no? Hasta el momento, don Luis Eduardo Siles no se ha determinado con bastante claridad cuáles son los factores, desde el punto de vista científico-médico, para el surgimiento del coronavirus, pero sí un epicentro, ¿no? Que es China. En este contexto, ¿cree usted que hubo un manejo oportuno de estas mismas potencias internacionales que muchos dicen se consideran con un nivel óptimo bastante elevado incluso del sistema de salud, pero aún así hubo de alguna forma un manejo adecuado de estas naciones cuando se habla de la generación o el enfrentar a esta enfermedad? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis, Leticia, a nuestros queridos amigos panelistas, José Luis y Fabián, y a toda la audiencia de Panamericana. Un primer punto que yo quisiera brevemente tocar antes de responder a tu pregunta es que un poco la humanidad está en una fase de optimismo estos últimos años. Esto es un estado de ánimo, digamos, que ciertos datos apoyaban, es decir, la cantidad de pobres en el mundo ha venido reduciéndose drásticamente. La cantidad de conflictos en el mundo también ha venido reduciéndose, la cantidad de muertos en guerras, por ejemplo. Y todo eso daba un escenario relativamente optimista, sumado a las nuevas tecnologías, a la velocidad en que circula la información, a la generación de riqueza, al hecho de que todo esto generaba nuevas formas de trabajo, nuevas expresiones de creatividad, etcétera. Y esta situación viene a echar un gran balde de agua fría sobre ese estado de ánimo de optimismo y nos sume a todos en una actitud, digamos, en una situación de miedo y de pesimismo, porque es algo que creo que nadie se veía venir. Es más, el país más poderoso del mundo, gobernado por el señor Trump, había disminuido el presupuesto de la agencia que se encarga de las epidemias, prácticamente la había desmantelado, digamos, porque creían que esto ya no iba a ocurrir. Entonces ocurre, y bueno, todos nos estamos lidiando con esto a nivel psicológico, a nivel colectivo y a nivel individual, y probablemente cuando digamos ya llegue la consecuencia económica tendremos que lidiar a nivel económico. Sobre por qué ocurre esto, también hay teorías de todo tipo, ¿no es cierto? Y no puedo dejar de mencionar la frase que la señora Christine Lagarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional, dijo hace como un año. Dijo que la cantidad de personas mayores de 80 años representaban un costo insostenible para la salud pública de todos los países del mundo y que algo había que hacer al respecto. Bueno, ahora la señora acaba de desmentir que dijo eso, pero sí lo dijo. Si lo googleamos vamos a ver que ella sí dijo esto. Entonces, hay muchos que dicen que esta pandemia ha sido creada y está destinada a acabar con las personas mayores, y que ese es el objetivo, y de hecho sabemos que la mortalidad es mucho mayor en las personas mayores que en los jóvenes, y en los muy jóvenes prácticamente nulo. Eso es una teoría, ¿no es cierto? Y entra en el marco de estas teorías de conspiración que están muy de moda.
Otra es que esto vino de un murciélago, ¿no es cierto? Un ciudadano chino se comió el murciélago y ahí se expandió el virus. Para cualquiera que tenga una sensibilidad hacia el tema de los animales, cuando vemos esos mercados que hay en China, es una cosa realmente horripilante lo que hacen, comiéndose animales salvajes, murciélagos, cucarachas, todo lo que se pueda mover, y además la crueldad con la que lo hacen, ¿no es cierto? Porque ellos, por ejemplo, en el caso de los perros, han llegado a la conclusión de que el perro, cuando está estresado a golpes y torturado, entonces sabe mejor después cuando lo cocinan. O sea, eso es realmente parte de la cultura de un sector de la sociedad china. Hay otro sector que tiene perritos como nosotros, digamos, normales. Pero hay otro que hierven vivos a los pobres perros. O sea, es algo que como humanidad a mí me afecta y me choquea y creo que nos tiene que llamar la atención. Bueno, es otra teoría, digamos, que por eso ha salido el virus, por comerse un murciélago y que el virus mutó, etc. Y otra teoría es que no se sabe, digamos, de dónde sale esto, ¿no es cierto? Y a qué obedece. Y podremos estar muy largamente especulando sobre este tema. Antes de entrar en simplemente profundizar lo que dijo José Luis sobre lo que ha funcionado hasta ahora, decir de que en este panorama tan pesimista hay dos imágenes que me parecen que son portadoras de esperanza. La primera es que en China, en esta ciudad de Wuhan, en fin, ellos estaban acostumbrados a vivir en una smog y en un humo producto de la contaminación que era feroz. Incluso varias veces por mes decían, los niños no pueden ir al colegio porque hay demasiada contaminación y les empieza a afectar los pulmones, todos tienen asma. A raíz de esto, como han tenido que hacer un freno en seco, digamos, por primera vez en Wuhan han visto el cielo azul, porque se ha limpiado absolutamente, digamos, la contaminación que había en China, que era una cosa inimaginable. Y la segunda imagen es que en Venecia, que sabemos Venecia, que es el mar el que entra a los canales de Venecia, bueno, han visto delfines y otros pescados, otros peces, bueno, los delfines son mamíferos, pero que por primera vez entran, porque eso que era una cochinada absoluta, digamos, producto de la tanta gente que había, ahora está limpio. Entonces, como está limpio, nos han entrado los delfines. Son dos imágenes, digamos, que un poco podrían hacerlo pensar que esto es una especie de limpieza del mundo, ¿no es cierto? Y que al final, después de tan intensa tragedia, algún efecto positivo tenemos que sacar de esto y renacer, porque el mundo ha cambiado a partir de esto. O sea, el mundo está cambiando ante nuestros ojos como nunca nadie lo imaginó que iba a ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué resulta? Resultó en Corea del Sur, resultó en China. Exámenes para todos. En Corea del Sur tú puedes ir como a una empresa de hamburguesas que vas con tu auto a hacer tu pedido. Bueno, en Corea del Sur puedes hacer tu examen de coronavirus de la misma forma, sin bajarte del auto. Entonces, ahí ellos saben quiénes están contaminados y quiénes no. Los que están contaminados los aíslan y los que no están contaminados pues pueden seguir andando, y las restricciones de andar, de circulación, salir de su casa no son tan estrictas, si bien son, pero pueden salir en la mañana, pasear un poco, etc. Todo esto en un contexto donde hay disciplina, seriedad y donde se relieva también la necesidad de un Estado, ¿no? Porque aquí toda la teoría del libre mercado, toda la teoría que quiere reducir el Estado, un poco se ve en tela de juicio, porque ¿quién va a ayudar en esto? Lo único que puede ayudar son los estados de los países, ¿no? Que tienen la fuerza económica, financiera, logística para enfrentar este tema y para imponer la disciplina que se tiene que imponer. Entonces, bueno, ese es más o menos un panorama a nivel del mundo. En Alemania también tienen muy poca mortalidad, producto de que son pues alemanes, son disciplinados, han aplicado estos historias de exámenes para todos y de cuarentenas, nadie las discute. No vemos este escenario surrealista de gente como en el Alto diciendo no, es un invento de la señora Áñez, es un invento del imperialismo. Esos son realmente cosas dantescas que esta gente está poniendo en peligro la salud pública de todos, incluido de ellos, empezando por ellos, pero también de nosotros. Y bueno, es un tema que probablemente veremos hacia el final. En todo caso, este es un momento para mí, un cambio en la historia. El mundo ha cambiado a partir de este fenómeno. Muchas gracias. Damos a don Luis Eduardo Siles, el jefe del MNR, por estas consideraciones. Y bueno, vamos a consultarle lo mismo al exdiputado nacional Fabián Yaksic, porque además de lo expuesto, de lo que hemos escuchado, obviamente tema muy amplio, que tiene muchos aspectos para analizar, ha dejado en claro algunas falencias a nivel global, falencias en el sistema de salud, de migración,
de economía y de otro, ¿no? Decíamos ya, habrá que hacer un análisis a medida que esto va avanzando de manera gradual, pero eventualmente va a hacer un cambio y seguramente va a dejar lecciones importantes. Bueno, primero, muy buenas tardes a los panelistas, a José Luis, a Luis Eduardo y a nuestros anfitriones, Leticia, que la conozco, la escuchamos y ahora tengo el gusto de verla, y a José Luis. A ver, creo que has tocado el tema más importante que nos ha develado estos casi 3 meses de angustia universal. Estamos enfrentando una emergencia sanitaria global, como nunca se lo ha hecho en el mundo, pese a que han habido epidemias de toda índole, con impactos también muy dolorosos, pero en esta oportunidad se ha universalizado esto y tiene que ver, yo creo, en el fondo, sobre la presión que esto ha provocado precisamente sobre los sistemas de salud. ¿Por qué la preocupación de los estados, de todos los gobiernos, de todos los presidentes, todos los gobernadores, alcaldes, todas las autoridades? Ha surgido la preocupación siguiente por la característica de este virus, que tiene que ver con un contagio exponencial. Es muy rápido, es la manera en la que pueden contagiarse. Y claro, la presión tiene que ver con los datos que ha estado emitiendo la OPS, la OMS y demás, y especialmente desde la China, dando cuenta que si bien el 80% de los contagiados de este coronavirus no van a tener problemas, van a estar en su casa, se van a autotratar, en algunos casos no es mucho problema. Lo grave, y por la cantidad exponencial y rápida con la que hay el contagio, la presión que existe sobre las autoridades. Todos los gobiernos están enloqueciendo porque el 20% de los contagiados, según las estadísticas, van a requerir algún grado de hospitalización. Y este es el gran problema. Si más o menos hacemos las cifras, hoy día hay estamos bordeando los 250.000 contagiados en todo el mundo. Eso significa 60.000 personas que estarían más o menos obligadas a estar hospitalizadas. Pero además el dato estadístico es que 5% de todos los contagiados requerirían unidades de cuidados intensivos. Y de ese porcentaje, la mitad van a requerir ventiladores o oxigenación artificial. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con los datos universales? 12.000 personas hoy día requieren cuidados intensivos en el mundo. 6.000 personas requieren ventilación artificial. Este es el gran drama. Hoy día, ya en los países donde han sido más afectados, en el caso de Italia, que ya está superando la cantidad de muertos, a China, que fue el origen de esto, en Italia están 40.000 infectados, pero ya está colapsando los sistemas de salud en España, en Italia y en todos los países en Occidente ya han notado este colapso del sistema cuando recién está empezando, porque esto está empezando, esta irradiación ahora. Entonces, claro, es crítica la situación, porque por eso todos los gobiernos se han visto obligados frente a este temor de que los supere esta cantidad de infectados y que definitivamente hace que todos los sistemas de salud están colapsando, porque es demasiado rápido la manera en la cual el contagio está. Y por eso todos los gobiernos están viendo la manera en que evitemos el contagio, porque no hay manera de resolver si esto sigue así, no haces nada, y si crees que esto va a pasar, vas a tener una cantidad de contagiados que va a superar la capacidad de hospitalaria que vas a tener para esto. Nada más pensar en respiradores artificiales, que ya no hay, no es que los tienes en el mercado y mañana compras por docena, no. Y eso va a significar obviamente el incremento de los índices de mortalidad, que puede ser muy complicado porque no van a poder atender. En algunos casos se han dado el drama en Italia
ya por esta sobreexposición, ya pues el sistema de salud está optando por abandonar a quienes ya no pueden hacer nada por ellos, porque ese respirador tiene que pasar pues a otro paciente. ¿Cómo escoges? ¿A quién le vas a dar oxigenación artificial para que siga viviendo? Son decisiones muy, muy complicadas, muy graves. Entonces, frente a ese panorama, todos los gobiernos en este último tiempo, frente a este escenario de peligro, de colapsos de los sistemas de salud, están hoy día dándose cuenta de que la única manera es el distanciamiento social. No hay otra forma de evitar el contagio y tomar acciones más bien de prevención, porque de lo contrario va a suceder lo que está sucediendo en varios países que están por encima de los 10.000 infectados. Irán, España, Alemania, Estados Unidos, Francia, son países que tienen más de 10.000 infectados ya hoy día. En el caso de China, 80.000, en el caso de Italia, 41.000. Por tanto, este es un tema primicial, es decir, lo que a diferencia de las otras epidemias en el mundo, hoy día hay un peligro muy grande y esta presión sobre los sistemas de salud que está haciendo que tomemos medidas excepcionales, que no se han visto a nivel universal. Países que se declaran en cuarentena total, esto no se ha visto, ¿no? Ayer Argentina tuvo que ya ingresar a esto también. Muchos países están optando definitivamente para, ya sea de manera gradual o de manera de shock, tener la posibilidad hoy día, porque en este momento está el contagio en puertas en muchos países, es el momento en que la incubación de esto y la posibilidad de que esto se irradie, se requieren al menos 14, 15 días de aislamiento absoluto. Y esto es lo que está optando todos los países, y ahí vienen las dificultades para enfrentar como política pública. Tomar esa decisión de la cuarentena total no es fácil para ningún país, pero está claro que o haces eso, o haces medidas radicales de contención de este virus, o te vas a tener que enfrentar a problemas mucho más graves del colapso de tus sistemas de salud y lo que eso puede provocar hacia adelante, no solamente sobre los gobiernos, sino sobre el conjunto de la comunidad. Entonces, estamos en puertas de estas decisiones que se están tomando precisamente por la característica que tiene este específico coronavirus, y que hoy día está obligando a prácticamente todos a tomar las medidas de excepción que no se han visto nunca en el mundo. De ahí viene, todos los países ya están tomando estas decisiones. Habrá que ver cómo como país empezamos a aplicar las mismas medidas de contingencia, pero está claro que esto va a tener repercusiones. Ya paralelamente, los gobiernos, frente a estas medidas de excepción, de paralizar sus países, de que nadie se mueva, que todos estén el mayor tiempo posible en sus casas, el primer impacto sin duda va a ser el económico. O sea, vas a salir de la emergencia del virus y vas a entrar a una situación de, me imagino, lo mínimo que estamos empezando a prever hacia adelante es la estanflación a nivel universal. Es decir, estancamiento con posible inflación, problemas económicos que vamos a tener también de manera universal. Se va a tener que hacer también una intervención universal en el tema económico. Ya lo están haciendo los países. Ya están tomando medidas económicas paralelas a estas excepcionales medidas de aislamiento, de distanciamiento social, y más o menos las políticas son casi parecidas. Es decir, ¿cómo hacemos para evitar que esta parálisis, estos confinamientos, este distanciamiento social afecte a los más vulnerables económicamente? ¿Cómo haces para apoyar a los sectores económicos más vulnerables? ¿Cómo haces que el efecto económico no sea tremendo a nivel universal? Y por eso las medidas económicas que se están dando en muchos países, especialmente lo que más nos interesa es conocer qué es lo que están haciendo los países vecinos, que están tomando medidas ya sea de carácter impositiva, de carácter social, solidario, con bonos de diferente característica, que más o menos todos los países los vienen aplicando para paliar el impacto y el efecto económico que esto va a tener, y social, especialmente sobre los más pobres. Este es el escenario a nivel universal que se está presentando. Muy bien, vamos a
continuar diálogo en Panamericana, y antes de ingresar quizá de lleno al caso de Bolivia, porque hay muchas cosas que mencionar al caso boliviano, lo vamos a hacer en esta segunda ronda junto a nuestros invitados, pero si tienen alguna puntualización respecto a este primer punto, lo pueden hacer. Don José Luis Bedregal, a nivel nacional también es importante destacar lo que está ocurriendo con este tema, sobre todo cuando se hace referencia a las medidas que se han asumido y a los efectos que se van a generar. Pero además un elemento, quizá desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, la forma, cómo reacciona la gente. Hace días hubo incluso referencias de algunos psicólogos por la forma en cómo la gente reacciona ante lo desconocido, con ese temor, con ese sentido de sobrevivencia. Es decir, son elementos también que merecen ser tomados en cuenta. Don José Luis Bedregal. Bueno, a ver, primero que debemos afrontar esta pandemia sin tenerle excesivo miedo al coronavirus, ¿no? Ya Fabián nos lo ha señalado y creo que vale la pena subrayarlo, ¿no? De cada 100 que se contagien, no el 100% de la población, no, escuché que había alguna confusión en algunos analistas. Del 100% que se contagien, hoy tenemos 17, supongamos que tenemos 10, 8, como nos decía Fabián, van a tener síntomas leves, que en nuestra casa, como en cualquier gripe producida por otros virus, vamos a poder con cuidado recuperarnos. La enfermedad dura entre 7 a 10 días, entonces seguramente, aunque los franceses decían no ibuprofeno, sí paracetamol, ¿no? La OMS dice no hay problema con ninguno. Para los síntomas, para paliar los síntomas, porque no hay cura para esto, seguramente té caliente, limón, líquidos, etcétera, como cualquier resfrío. 8 de cada 10 contagiados van a poder recuperarse en sus casas. Un 15% apenas llegaría a tener una neumonía leve, que como bien nos decía Fabián, va a requerir ya atención médica, ¿no? U otra variante de enfermedad que posiblemente podría ser una enfermedad de base, porque estamos hablando de pacientes que en su gran mayoría van a ser población por encima de los 60 años, 65 años, ¿no? Y el 5% sí va a necesitar una atención más especializada en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto estamos hablando de 5 de 100 contagiados, de 100 positivos, no el 5% de la población. Esto que lo tenga muy clara nuestra población, 5 de 100 contagiados. Vale decir que lo que tenemos que hacer, por supuesto, entre otras cosas, y hablaremos a lo largo del programa, es tener un cuidado extremo con nuestros adultos mayores. Es a ellos a quienes tenemos que proteger sobre todas las cosas, ¿no? Porque son los más proclives a que el contagio de esta enfermedad pueda tener graves consecuencias. Debemos mirar lo que pasa con nuestros vecinos. A ver, Argentina ha decretado un aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Una cuarentena total. Ya está variando este término de aislamiento social porque las nuevas tecnologías te permiten seguir contactado con tus familiares, con tus padres, tus amigos, incluso seguir trabajando. No hay propiamente un aislamiento social. Lo que sí hay es un aislamiento, un distanciamiento físico, que yo creo que va a ser el término que se va a ir imponiendo para ser más claros. Distanciamiento físico. Eso es lo que necesitamos, que la gente no esté conglomerada, que la gente no tenga interacciones permanentes. He escuchado algunas críticas, ¿no? Diciendo, incluso un médico, me ha sorprendido esto, un médico muy conocido en el medio, dirigente del sector, que decía, es que el virus no tiene horario, ¿no? No porque estemos hasta las 5 de la tarde en la calle, el virus va a salir a las 6. Claro que no,
claro que no, pero lo que estamos haciendo en América Latina y el mundo es reducir la probabilidad de interacción social. Lo que estamos generando es ese distanciamiento social. Si teníamos que utilizar el transporte, por ejemplo, 4 veces al día para ir, venir, volver en la tarde y ir otra vez a nuestro hogar, hoy solo lo hacemos 2 veces. Si teníamos que estar en la calle durante 8 horas y hoy estamos 4, por decir algo, estamos disminuyendo la posibilidad de interacción social. Por lo tanto, estamos generando un distanciamiento social que disminuye la probabilidad de contagios. Y seguramente vamos a tener que intensificar esto. Y por eso la gran recomendación: mantenernos en nuestros hogares lo más posible. Quienes puedan trabajar en sus casas deben hacerlo, y las instituciones tienen que generar las condiciones para ello, porque eso posibilita disminuir en nuestros centros laborales, en nuestros medios de transporte, disminuir la posibilidad de contagio. De eso se trata. Y por ello ha tenido éxito Corea del Sur, por ello ha tenido éxito China, porque allá las decisiones han sido acatadas con absoluta disciplina por parte de su población. Por ello, aquí lo que no puede haber es desorden, ni del ciudadano de a pie. Hemos visto en las últimas horas algunos grupos con características peculiares. Además, yo creo que hay gente detrás de estos grupos amedrentando incluso a la policía para no cumplir con los horarios de restricción. Pero esa es una barbaridad, es realmente una aberración, porque no solo atentan contra su propia vida, sino que atentan contra la vida de toda la comunidad. Y además, más allá de que sean políticos, no sean políticos, tenemos que obedecer a nuestras autoridades, en el ámbito local, a nuestros alcaldes, en el ámbito departamental, a nuestros gobernadores, y por supuesto la cabeza de nuestro Estado, con una presidenta y su único vocero, el único vocero de nuestro país oficial para este tema, que es el ministro de Salud. En el caso de Alemania, por ejemplo, la única vocera autorizada y oficial es doña Angela Merkel. Nadie más puede ir dando informaciones, no sé qué, adelantando cositas y demás, porque genera desorden, genera caos. No puede existir una competencia de ver quién saca la ley más dura, ni la ley más blanda en los niveles locales y nacionales. Aquí hay un responsable de la salud y la seguridad en términos constitucionales, y es el gobierno central. Más allá, insisto, aquí la política tiene que quedar a un lado absolutamente, ¿no? Y creo que hasta ahora, tanto las autoridades locales de distintas fuerzas políticas y la mayoría de los actores políticos en este escenario electoral están actuando con mucha madurez. Y eso es muy positivo, y tal vez en gran medida a esto se debe que hoy seamos en América Latina el país con menos casos hasta la fecha, a excepción de Paraguay. Y esto es muy importante. Por lo tanto, aquí la conciencia ciudadana tiene que cobrar absoluta relevancia para ser cada día más disciplinados todavía y censurar y repudiar a todos aquellos que no entiendan la necesidad que hoy tenemos como sociedad de asumir con absoluta responsabilidad las decisiones que tomen nuestras instancias de gobierno locales y nacionales. En Chile, bueno, ha habido una declaración de estado de catástrofe por 90 días, un decreto que restringe los derechos individuales, políticos y civiles en Chile, y los militares en las calles para hacer cumplir esto. Los partidos políticos han decidido suspender el referéndum que tenían previsto, lo han suspendido por 6 meses, pero más de 56 alcaldes le están pidiendo al presidente Piñera la declaración de cuarentena nacional. En el caso de Perú, la cuarentena está instruyendo, por supuesto, un aislamiento domiciliario, excepto en trabajadores de salud, comercio, alimentos, medicina, etcétera, porque hay que ser claros, si bien se toman estas medidas de restricción de circulación, como puede ser el caso de la cuarentena, las restricciones que estamos viviendo ahora, en todos los casos, existen horarios para el abastecimiento de alimentos.
Por eso también en Bolivia, tanto el nivel central está garantizando la circulación del transporte de alto tonelaje para el traslado de insumos, para el traslado de alimentos, para que los mercados estén permanentemente abastecidos de forma garantizada. Y lo mismo ocurre en los países vecinos, o sea que nuestros oyentes, los ciudadanos que tienen el temor de que si hay cuarentena no vas a poder salir de tu casa y no te has abastecido para 15 días, no, están equivocados, porque cada día va a haber horarios donde podrás ir a abastecerte, ¿no? Como ocurre también en Europa ahora, o sea, los supermercados van a estar abastecidos, los mercados también, y creo que nuestros alcaldes, en el caso de La Paz, el alcalde Revilla en las últimas horas ha generado las condiciones con los sectores productivos, distribuidores, empresarios, etcétera, para que en los supermercados y mercados estén permanentemente abastecidos. En el caso de Perú decía que esta restricción es desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Seguramente irán endureciendo, pongo el ejemplo porque se van a ir endureciendo todas estas medidas. A ver, sí, muy rapidito para terminar, solamente daré algunos elementos. En Bolivia hemos hecho una declaratoria de emergencia sanitaria nacional, creo de forma oportuna, un decreto de cuarentena social, se ha decretado el cierre de fronteras para todos los ciudadanos extranjeros y se han suspendido todos los vuelos nacionales. Además de este bono que se ha creado por única vez de apoyo a la familia, se han tomado decisiones también de carácter económico, como la reducción del 30% de las tarifas eléctricas de consumo domiciliario para el mes de abril. Estas medidas, así como la prohibición de cortar servicios de agua, luz, gas en los hogares mientras dura la cuarentena, así como el haber diferido hasta finales de mayo el pago de impuestos y hasta el 31 de diciembre, la reprogramación de pagos también en el tema de créditos y el pago de los impuestos a las utilidades, son medidas iniciales para paliar los impactos que por supuesto se tienen que dar en el área económica, sobre todo para los sectores más vulnerables. Pero esto también tiene que tomar en cuenta el preservar las cadenas productivas. O sea, no podemos tomar medidas que además en el mediano y el largo plazo impliquen un harakiri a la economía boliviana. Es decir, tomar estas decisiones necesita mucha valentía. Tomar estas decisiones necesitan un análisis y mucho profesionalismo y capacidad para saber sobrellevar este tema, tomando como prioridad, como nos lo ha señalado la presidenta, la salud y la seguridad del pueblo boliviano sobre cualquier otra cosa. Sobre cualquier otra cosa. En definitiva, si las medidas de carácter económico después tienen que ser resueltas con otras medidas para levantarnos del impacto, se las tomará. Pero ahora lo fundamental es garantizar la seguridad, la tranquilidad y la salud del pueblo boliviano. Los centros de abastecimiento tendrán un horario especial de 8 a 3 de la tarde, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por eso decía, las bolivianas y bolivianos que no estén acaparando, que no estén acopiando. No hace falta comprar por encima de lo que habitualmente compramos para abastecernos, porque todos los días vamos a tener los centros de abastecimiento de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los permisos de trabajo, por supuesto, se tienen que flexibilizar y los empleadores deben tratar de generar las condiciones para que los bolivianos puedan trabajar desde sus casas. Por supuesto, no en todos los casos es posible. Pero por ahí, en unos días vamos a tener a José Luis y a Leticia transmitiendo de sus hogares, no sé, ¿no? Bueno, inicialmente yo señalaría esto, después podemos complementar con otros temas. Gracias, don José Luis Bedregali. Bueno, sobre este punto también ya le damos la palabra al jefe del MNR, don Luis Eduardo Siles. ¿Se tiene alguna puntualización también sobre el primer aspecto, aunque ha sido ingresar al contexto, ¿no? Ahora ya, en realidad, enfocados en la realidad boliviana, se han tomado estas decisiones. ¿Cómo evalúa, además, si bien se están aplicando de manera gradual, igualmente la conciencia ciudadana está cada vez reforzándose más?
¿Habrá que reforzar estrategias comunicacionales? ¿Cómo observa el panorama en la realidad y en el contexto de nuestro país? Bueno, a mí me gusta la siguiente imagen que leí, no sé dónde, que esta es una situación comparable a lo que los ingleses tuvieron que enfrentar en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Estaban militarmente en desventaja y estaban en una situación de inermidad militar. Y si no se movían todos los estratos de la sociedad inglesa, desde la monarquía hasta los pertenecientes a las clases más populares, los militares, las mujeres, hasta los niños, en el esfuerzo, digamos, de guerra, entonces nunca hubiesen podido derrotar a Alemania, sobre todo al principio de la guerra, cuando ellos estaban solos. Esta situación que estamos viviendo requiere realmente la participación de todos, es decir, aquí no puede haber excepciones, y si hasta hace poco hablamos de la unidad de la oposición, ahora tendríamos que hablar de la unidad nacional, porque esto es un tema que tiene que involucrar a todos los bolivianos y todas las bolivianas. Esto dicho, si bien desde el punto de vista espiritual se suele decir que el miedo es contrario al amor, digamos, es decir, que el miedo se combate con amor, que el antídoto del miedo es el amor, eso no quita que algunas cosas más crudas hay que decir. En este proceso, cuando se nos dice, en Cuba hay un remedio que nadie tiene y nosotros vamos a ir a traer ese remedio, traeremos a los médicos cubanos, se está actuando en una forma casi criminal, ¿no es cierto? Se está atentando contra la salud pública, contra la verdad y contra el sentido común. Cuando el señor Luis Arce Catacora, que cuando él estuvo enfermo, era ministro de Salud, de Hacienda, y estuvo enfermo y no se hizo curar en Bolivia, y que no invirtió y no aprovechó la bonanza económica que tuvimos a manos llenas durante esos años para crear centros de salud, para generar una infraestructura de salud, y que nos dijo que las canchitas eran igual que los hospitales. Bueno, cuando él dice eso, realmente está conspirando contra el país, está conspirando contra la verdad, y esto tiene que ser denunciado y tiene que ser dicho. Lo mismo el hecho de que eventualmente esta gente que está en el alto diciendo que no van a obedecer la cuarentena, si es que están, digamos, ellos motivados políticamente o incentivados políticamente, realmente es algo que tiene que ser investigado y tratado con la mayor drasticidad posible. Ahora bien, no podemos pecar de relativizar este tema, ¿no? Yo sostuve un intercambio con Twitter con el señor Doria Medina, que dice que se ha contenido el avance del virus en Bolivia mejor que en otros países de América Latina. Pero él no toma en cuenta que la población de Bolivia es pues mucho menor proporcionalmente hablando del Brasil o la Argentina o Chile o cualquiera de los países, con excepción de Paraguay. En segundo lugar, que eventualmente nuestro país quizás tiene menos contacto de flujo de pasajeros, tenía, digamos, con Europa, etcétera, que otros países que lo tienen mucho más. Y en tercer lugar, el hecho de que tenemos que esperar 14 días para ver si el periodo de incubación que tiene esta enfermedad hace que determinemos que hay muchos más contagiados o no. Esperemos que no. En cuyo caso realmente tendremos que agradecer a Dios, porque ahí tenemos que agradecer si es que pasados los 14 días se establece que no hay un número mayor de contagiados. Entonces tenemos que primero basarnos en la certeza de que no hay más contagiados. Las acciones del gobierno son discutibles, son criticables, son mejorables sin duda, pero yo no quisiera alargarme sobre eso, si bien hay algunas personas que dicen, en vez de dar 500 pesos a cada familia que tiene un hijo, sumado el monto que eso significa, podrían ser comprado tantos centros de unidades de terapia intensiva que se van a necesitar, respiradores, en fin, pero por otro lado la gente también no va a tener ingresos, por lo tanto eso le compensará. Ya, no nos atardemos, digamos, sobre esto, pero hay que pensar en estrategias de más de mediano plazo y sobre todo los peores escenarios. Aquí hay diferentes escenarios que se pueden dar, es decir, puede al 31 de marzo la cosa estar bajo control o aparentemente bajo control, o puede haberse vuelto mucho más grave, y hay esos dos extremos, ¿no es cierto? Este famoso estudio de Inglaterra, del College de Cambridge, creo que fue, establecía varios escenarios, y creo que tenemos que razonar igual en un esquema así. Hay varios escenarios. Hay un escenario donde la cosa se agrava, hay otro escenario donde se controla.
y bueno, donde hasta podemos apelar de que como estamos en la altura, entonces algunos dicen que el virus no va a tener la misma virulencia como en el pasado ocurrió con el cólera, que no dio aquí como dio en lugares cercanos a las costas. En fin, son temas que tampoco hay que despreciarlos como cartas que pueden jugar en nuestro favor. Pero bueno, esta es una situación muy compleja. Yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo insisto mucho, yo respaldo las medidas que han sido tomadas. Otro tema es que creo que la presidenta estaría mucho más, cómoda para tomar decisiones si no fuera candidata, estaría mucho menos limitada si no fuera candidata, estaría mucho menos necesitada de negociar y transar, por ejemplo, con los empresarios privados, con la banca, con todos los actores económicos, si no fuera candidata. Esa es otra cosa. Pero el destino, digamos, nos ha puesto, y la ha puesto a ella y ha puesto al gobierno en esta coyuntura. Pero creo que aquellas personas que agitan la bandera de la irracionalidad, que dicen que esto no es cierto, que no es mentira, que es una conspiración política, deben sufrir el máximo rigor de la ley. Y esto también es incómodo decirlo, ¿no es cierto? Porque nadie quiere que a raíz de esto haya un brote autoritario, un brote demasiado drástico a nivel del gobierno, pero no queda otra. Para eso es la fuerza del Estado, si es que la irracionalidad va a ser la bandera de algunos. En fin, en resumidas cuentas, un escenario donde hay elementos políticos, económicos, sociales, electorales, y entraremos probablemente eso en el próximo bloque. Pero todos estos escenarios son complicados y creo que es importante, esencial la labor de los medios de comunicación. Es también terrible la labor de los que transmiten noticias falsas, los que hacen terrorismo cibernético, que cuentan estupideces y le meten miedo a la gente. Son realmente agentes del caos, agentes de la oscuridad. Y nosotros, los medios de comunicación, tienen que, como siempre lo han hecho, jugar del lado de la luz, es decir, del lado de decir la verdad, del lado que se sepa que esto es grave, pero no es más grave lo que es decir, que se base el análisis en los hechos. El último, y con eso concluyo, estudio que se ha dado a conocer, por ejemplo, dice que el virus puede permanecer en el aire durante 3 horas. Eso es muy fregado. Significa que si uno de nosotros está contagiado y habló aquí, el virus va a estar aquí 3 horas, ¿no es cierto? Entonces viene alguien, limpia esta mesa y ya se contagia. En función de dónde cae el virus, si es metal, cartón, plástico, también tiene duraciones que son diferentes. Entonces, bueno, todos esos son conocimientos que tenemos. Hay mucha gente trabajando en el mundo con la vacuna, con las terapias, etcétera. En Estados Unidos se ofreció $100 millones a quien produce una vacuna lo más rápidamente posible, sí, pero al mismo tiempo, si la cuarentena total es la única solución, pero hay que hacerlo, pues ya hay que hacerlo con disciplina, y el Estado está ahí para imponer esa disciplina, si es que no existe otra forma, que utilice su poder coercitivo para eso, para luchar contra la irracionalidad, porque en este caso la irracionalidad sería estar del lado de la muerte en vez de estar del lado de la vida. Ahora, para ir finalizando esta ronda, don Fabián Jaksic, es importante también destacar lo que se ha mencionado en el país, la forma en cómo se ha venido actuando. Son importantes las medidas asumidas, por lo menos todos coinciden en aquello, la pertinencia, es decir, la oportunidad. Mucho se critica que se habrían tomado decisiones muy tardías, pero hay también países muy avanzados, ¿no?, que han asumido la misma decisión o ingresaron en el mismo ámbito. Además de estas críticas o cuestionamientos, ¿qué, por ejemplo, se puede destacar de positivo de lo que se hizo? Sí, bueno, hay que entrar, yo creo, en la misma lógica de las características de este nuevo coronavirus y prepararnos para lo peor, esperando que no suceda. Y prepararnos para lo peor, ¿qué significa? De 16 casos que se han presentado hasta el día de ayer, según el dato oficial del ministro de Salud, ya tenemos 1 de contagio local. Y eso ya nos tiene que llamar a la atención. Digamos, ya no es todo importado. Puede ser que estemos empezando
el proceso de contagio que requiere medidas de aislamiento mucho más radicales de las que ya se han tomado. ¿Qué es lo que ha sucedido en este último tiempo? Porque nos hemos enfrentado a algo desconocido. Tan desconocido es que ha primado en el mundo, y en Bolivia no es la excepción, otro virus que nos puede complicar la existencia, que es la desinformación, las noticias falsas, el pánico que esto ha provocado en una primera etapa, que es lo que tenemos que combatir desde el gobierno nacional, desde todas las instancias, los medios de comunicación. Creo que todos nos hemos enfrentado a esto todavía desconocido. Hasta el día de hoy todavía hay dudas de muchas cosas, pero está claro que el gran peligro que tenemos es el pánico en la ciudadanía, que hay que combatirlo muy rápidamente. Lo que se ha hecho en este tiempo, precisamente porque estamos enfrentando algo desconocido, se ha notado todavía un nivel de improvisación. Es lógico, nadie está preparado para una cosa como esta, porque apareció y de pronto, ¿qué hacemos? Porque el peligro, ¿cuál es? Ya Bolivia está encarando esto y va a encarar, ojalá que no suceda, una posible epidemia en nuestro país. Ya estamos enfrentando con el sistema de salud colapsado. Si no, necesitamos virus adicional, y esta es la gran desventaja que tenemos frente al mundo. Ya en el mundo ha colapsado el sistema porque apareció el coronavirus. No, aquí en Bolivia estamos empezando colapsados. Ese es el gran problema. Y por tanto, tenemos que ser mucho más cuidadosos todavía para evitar que haya ningún tipo de epidemia en Bolivia. Porque ya estamos colapsados, sin necesidad del coronavirus, ya todo el sistema está colapsado. Entonces, las dificultades que podríamos tener si los contagios se empiezan de una manera exponencial, como ha sucedido en muchos países, realmente los problemas que vamos a tener son muy grandes. Por eso, se han tomado iniciativas. Me acuerdo muy bien que Oruro tomó la iniciativa de suspender las clases. Salió el ministro de Educación y le sacó la mugre a la autoridad local, diciendo, ¿cómo ha hecho eso? ¿Por qué? Y al poco tiempo la presidenta tuvo que nomás suspender las clases. Y eso tiene que ver también con que estamos aprendiendo. Este aprendizaje es bueno. Habría que tener una mejor sintonía, tal vez con iniciativas más locales, más departamentales. Otra vez Oruro dio la pauta, hizo el aislamiento, declaró también la prevención de no salidas y demás. Bueno, igual, el gobierno tuvo que adoptar esa misma decisión. Por tanto, yo creo que tenemos que tener todos claros. Vemos en Santa Cruz una pequeña disputa ahí de competencias, a ver quién es evidentemente más radical que otro. La ciudad de Santa Cruz ha decidido cuarentena total, y la gobernación dice, no vale lo que estás haciendo tú, porque la que vale es la de la presidenta. No, tampoco es así las cosas, pero tenemos que tener claridad. Peor si estamos hablando de un probable epidemia, que es lo que hay que prepararnos. Y qué mejor que tener más claridad de que hoy en guerra, peor si estamos enfrentando un tema absolutamente desconocido para muchos, tenemos que nomás centralizar las decisiones. Eso está claro. Le escuché a la alcaldesa o a la concejal de Santa Cruz, respeten las autonomías. No, estamos en guerra. Hay que centralizar las decisiones y coordinar y descentralizar las acciones. Es así de sencillo. No hay dónde perderse. ¿Quién centraliza las decisiones? El gobierno nacional. Ahí está el Ministerio de Salud, da las pautas. Inclusive hay una centralidad en la información universal. Es la OPS, la OMS. De ahí empieza a centralizarse decisiones, pero hay que coordinar y descentralizar las acciones de una mejor manera por esta experiencia que hemos tenido con iniciativas locales y iniciativas nacionales. Por tanto, lo que corresponde es un mayor nivel de coordinación del nivel central con los gobiernos municipales, con las gobernaciones, que se lo ha hecho ya en un par de reuniones. Falta todavía con los municipios. El día de ayer se ha tenido, en el caso de La Paz, una coordinación con Agam de Paz, con todos los municipios del departamento, como es lógico. La Paz tiene fronteras abiertas, pero que nos tenemos que preocupar, por supuesto, de municipios fronterizos, con Perú, con Chile, que tenemos que tener precaución. Los municipios pueden generar contribuciones importantes y sumarse al esfuerzo de la policía, del ejército, porque no es cuestión nada más de que el ministro venga como James Bond, que dicen que es James Bond por otras
cualidades, pero tomar la conducción sin los municipios. Yo creo que aquí es importante que se coordine, son las autoridades locales las que pueden contribuir enormemente por el conocimiento que tienen de los lugares. Por tanto, quedó claro con esta experiencia de una primera intervención que yo creo que ha sido oportuna, que está bien. Hoy día se está dando el concepto de gradualidad. Yo creo que ya es shock. Yo sugeriría que nos dejemos ya de gradualidades, ya no estamos en momento de gradualidades, porque ya ha habido un contagio local, eso nos debería ya preocupar mucho más la atención. Yo creo que ya el tema de la cuarentena total ya tendría que empezarse a pensar seriamente, a adoptarse con reglamentando bien, porque cuidado que también provoquemos ahí colapsos sociales, porque la economía del país no es pues la de Italia, no es la de Suiza o la de China, donde hay un partido comunista que o obedeces o mueres, pues, ¿no? Tampoco estamos en ese esquema, ¿no? Pero está claro que en Bolivia la economía informal, el 80% de la gente vive de la economía informal. ¿Te imaginas una cuarentena total? Sin duda tenemos que pensar en medidas paliativas distintas para esa economía informal, para esa gente que hoy día vive al día. Y esto es la gran dificultad que tendríamos, pero no va a quedar de otra. Yo creo que estamos en puertas ya de medidas de shock mucho más radicales, porque definitivamente enfrentar una epidemia de este tipo con un sistema de salud colapsado puede ser muy complicado. Nada más te pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención, porque he estado buscando para venir al programa información mucho más cabal, mucho más concreta. ¿Cómo es que se detecta si alguien tiene coronavirus? ¿No? Porque todos podemos tener un resfrío, una fiebre, de pronto te empieza a doler tu cuerpo, pero ¿en qué momento se determina que un caso es positivo? No hay manera que no sea con una prueba de laboratorio. Y esa prueba es con un isótopo en tu laringe y mandas a un laboratorio. Y ocurre que a 2 meses de la emergencia sanitaria universal no hemos tomado la previsión de laboratorios. Hay un solo laboratorio en el país. Al día de ayer, hoy día, Cenetrop, en Santa Cruz. Es el único laboratorio certificado que puede hacer los análisis correspondientes. A 2 meses del sistema de emergencia sanitario universal, recién nos estamos preocupando de habilitar otros laboratorios. Más bien que no tenemos todavía la epidemia, porque ya deberíamos estar en capacidad de hacer el análisis, no solamente a los que están sospechosos y a muchos más, sino a mucha gente. Ya lo dijo lo que sucede en Corea o en otros lugares, donde los análisis se hacen pues en la calle, hay que tener la capacidad para ir. En Bolivia no, tenemos un solo laboratorio. Es previsible, y lo anunció el ministro de Salud más bien, de que parece que van a dar una suerte de autorización especial a otro centro, el INLASA en La Paz, el INLASA en Cochabamba, probablemente el de Oruro, para que también se puedan enviar a esos laboratorios para certificar el que dé por positivo. Este ya es un primer problema que nos da cuenta de que no estamos preparados, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos dar la sensación de que por las medidas que se han tomado estamos totalmente listos. No estamos nada listos. Nuestro sistema sigue colapsado y claro, estas situaciones tenemos que resolverlas muy rápidamente. Por eso necesitamos más tiempo. Y este tiempo implica medida de shock. Yo creo que ya lo que se pueda adoptar hacia adelante tienen que ser ya estas medidas de shock mucho más radicales, porque no podemos permitirnos que el coronavirus avance en el país por las dificultades que vamos a tener de enfrentar de manera inmediata. Nada más con este ejemplo que les paso de los análisis del laboratorio. ¿Te imaginas que tengamos 100, 200 casos que tengamos que mandar todos a Santa Cruz? Estamos fregados, pues, ¿no? Hasta que detectamos que esta persona sí tiene coronavirus, ya pues, ¿no? Podría complicarse, porque además la cualidad de este coronavirus es que puede contagiar sin necesidad de presentar los síntomas. Y esto es lo complicado de este virus, que tiene características distintas a las que se han conocido hasta el día de hoy. A nivel universal se estima, y por eso el tiempo que se tiene que ganar, evitar la pandemia, evitar que esto se contagie. Por eso el aislamiento social sigue siendo la medida más importante. Todos los bolivianos, hoy creo, la emisora, desde la radio, que llega a tantos lugares en Panamericana,
les pedimos a todos los bolivianos que escuchan la red, quédese en su casa. Es la única manera de contribuir a evitar que en el país hayan más contagios. Esto es lo que tenemos que impedir, con un dato universal muy importante. Se dice que podríamos tener, en el mejor de los casos, a nivel universal, en unos 6 meses una vacuna. En el mejor de los casos. Cuando una vacuna más o menos tarda un año y medio en tener ya y estar aprobado para su venta y para su uso en todos los seres humanos. Por tanto, se imaginan, o sea, no es que, claro, la solución aquí es tener la vacuna lo más rápidamente posible para evitar este tipo de pandemias y epidemias, pero está claro que si evitamos como país hoy día con medidas de shock complementarias que se puedan dar en estas horas, para que en estos próximos 10 días o 12 días radicalicemos el aislamiento, el distanciamiento social y que todos tomemos conciencia de que lo mejor para contribuir a esto es quedarse en casa, yo creo que estaríamos en condiciones primero de impedir, de mostrar de que no ha habido contagios y por tanto poder tener la tranquilidad de que de aquí a 20 días, 30 días no va a suceder lo que nadie quiere que suceda. Por tanto, tenemos que seguirnos preparando para lo peor. Y aquí hay una reflexión importante desde el Ministerio de Salud, desde todas las redes departamentales, municipales y demás. Tenemos que generar condiciones también para que los hospitales, todo centro de salud, esté empezando a tener ya las condiciones de prepararnos para lo que pueda venir. Eso significa tener ya listo los lugares donde podamos internar a todas las personas que pudieran estar contagiados. Si no hay nada, no hay más contagios, maravilloso. Pero hoy día tenemos que tener en La Paz, en las provincias, en Cochabamba, en todos los departamentos, estos lugares plenamente identificados con los servicios departamentales de salud, las redes municipales y el nivel central del Estado, para que entre todos sepamos que hemos ganado el tiempo suficiente, estamos haciendo medidas radicales que nos va a costar enormemente, costo social y económico, pero hoy día la emergencia nos debe obligar. Quedémonos en casa para contribuir a evitar que hayan más infectados en el país. Gracias, don Fabián Jaksic. Bueno, vamos a hacer una segunda ronda breve. Les pedimos a nuestros panelistas sobre este punto, la situación nacional a propósito del coronavirus y las medidas asumidas, pero tal vez incorporando algunos elementos que son propios de la situación boliviana, como el planteamiento que se ha escuchado de la eventual postergación de las elecciones debido a que la atención está centrada en la salud, y incluso ya se ha dado un preacuerdo, según se ha informado, sobre este tema. Bueno, es un punto. Y también lo que ya se había adelantado hace algunos instantes don Fabián Jaksic, la cuarentena total. También se ha planteado aquello que en algunos países ya se ejecuta. ¿Cuáles son sus opiniones, don José Luis Bedregal? Bueno, el gobierno de la presidenta Yanine está tomando decisiones muy valientes, muy serias, y creo que muy oportunas, ¿no? Decía ella en su discurso del 15 de marzo que ante una gran amenaza requerimos grandes respuestas. Y en este escenario tan complejo que bien han descrito Chichi y Fabián, se han estado tomando estas decisiones salvaguardando, generando el equilibrio para mantener la actividad económica productiva, sobre todo los sectores más débiles, y salvaguardar la salud de nuestra población. Eso solamente es posible cuando estás dispuesto a encarar el manejo de la nave del Estado sin ninguna otra prioridad ni interés que la seguridad y la protección de nuestro pueblo. Ya lo decía la presidenta Yanine en su discurso 2 días después, el 17 de marzo, que el peligro lo vamos a superar entre todos. Y por ello se han venido realizando reuniones con distintos actores de las gobernaciones, los alcaldes, empresarios, sectores sociales, etcétera, para trabajar juntos en equipo. Y esa decisión de trabajar en equipo, de tomar decisiones en equipo, nos está permitiendo lograr resultados, más allá de las percepciones subjetivas
absolutamente respetables que pueda tener cualquier actor social o político a lo largo y ancho de nuestro país. En concreto, estamos hasta ahora conteniendo esta pandemia en nuestro territorio. Así lo dicen los 17 casos positivos únicamente registrados hasta el día viernes. Y tenemos que seguir actuando así, porque sabemos que es inevitable pasar a los otros escenarios. Estamos hasta ahora únicamente con contagios locales. De hecho, en La Paz, el único contagio, el único positivo que existe es extranjero, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba es importado. Santa Cruz, Cochabamba y Oruro sí ya han pasado al contagio local, y va a ser inevitable que pasemos, porque todos los países, todos van a pasar a las siguientes etapas, que es ya el contagio comunitario. Y por ello, para ese momento, tendremos seguramente medidas más firmes, más restrictivas por parte de nuestras autoridades nacionales. Sin duda, creo que nunca hemos tenido una causa que una tanto a los bolivianos, y esta es esa. Y por ello, los actores políticos y sociales, creo que despojándose de cualquier tipo de aspiración sectaria o electoral, estamos actuando en común. Por supuesto que hay las excepciones que confirman la regla. Lastimosamente, tenemos actores fuera del país y operadores dentro que lo que están haciendo es otra cosa, que lo que quieren es generar esa incertidumbre a la que hacían referencia también aquí Chichi y Fabián. Quieren generar ese estado de temor, de convulsión, de que el pueblo boliviano no sepa lo que le va a pasar, de que tema nuevas confrontaciones y además de desinformación que nos pudiera generar problemas en el país. Y esa irresponsabilidad, por supuesto, está reflejada también en que, y hay que señalarlo y lo digo con absoluta claridad, lo que estamos viviendo hoy, este sistema de salud débil, que no tiene todas las condiciones para afrontar como quisiéramos estas amenazas, es pues responsabilidad de los 14 años de derroche del gobierno del movimiento al socialismo. Y su principal operador es justamente su actual candidato, Luis Arce. Él es el responsable de haber chauchitado los recursos cuando debieron haberse invertido en la infraestructura, en el equipamiento, en el personal especializado para que nuestro sistema de salud tenga mejores condiciones para enfrentar estas amenazas mundiales. No lo hicieron. Prefirieron derrochar los recursos de los bolivianos en museos, en estadios que no se pueden llenar, en aeropuertos que no tienen líneas aéreas que aterrizar, en canchitas que hoy nuestra comunidad no puede siquiera sostener, en viajes de turismo político para sus allegados, sus acólitos y a todos aquellos que compraron. En fin, esa irresponsabilidad hoy la estamos pagando todos los bolivianos y tiene que ser sancionada, por supuesto. Y no faltan en el otro lado, ¿no?, los candidatos que irresponsablemente tratan de acusar a la presidenta de todo y nada. Hay un analista, un buen amigo, Carlos Cordero, al que le digo con absoluto respeto y amistad. A él le preguntan, si le preguntan por qué la Liga de Fútbol, la Federación de Fútbol está mal, responde que es culpa de Yanine Áñez, ¿no?, que debiera renunciar. O sea, no, si es vocero de un partido, tiene que ser vocero de un partido, pero está mal que los frentes políticos hoy traten de usar este tema para atacar a la presidenta en un momento tan delicado, en un momento tan crítico, cuando todos debemos alinearnos sin colores políticos, y bueno, aquí de lo que se trata en esa línea es de trabajar en equipo, como lo ha señalado Fabián, absolutamente todos, generando las condiciones para afrontar con éxito esta pandemia. Tenemos efectivamente en este momento ya no solamente el Cenetrop Fabián, sino también Inglasa ya
como laboratorio habilitado para esto, y en los próximos días vamos a tener un tercero, entiendo dependiente del CEDES, de tal forma que vamos a tener en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz 3 laboratorios que van a posibilitar los exámenes para los posibles contagiados. Y se ha tomado, entre otras, una medida fundamental: la contratación de 300 unidades de terapia intensiva para los 9 departamentos. Esto es vital, ya lo han señalado aquí mis colegas panelistas. Imagínense que en este momento en Santa Cruz apenas existen 41 camas de terapia intensiva. En La Paz apenas 33, aunque no, en los últimos con los hospitales municipales hemos subido a 45 en La Paz. En Pando no hay una sola cama de terapia intensiva. En el Beni apenas 11, en Cochabamba apenas 14 camas. Imagínense cómo nos ha dejado 15 años de despilfarro e irresponsabilidad. En Oruro 9 camas. Si todos los pacientes ahorita contagiados en Oruro entraran a la fase crítica, ni siquiera tenemos para atenderlos a todos. Hoy, en Potosí, apenas 6 camas. En Chuquisaca, 21 camas. En Tarija, apenas 10 camas de terapia intensiva. Bueno, pues se está contratando ahora, se está adquiriendo para todo el país 300 unidades de terapia intensiva que nos permitan afrontar con éxito estos temas. Pero además de ello, otras medidas puntuales que se están tomando es impulsar e intensificar la producción local de alcohol en gel, de barbijos. Se están entregando más de 270,000 barbijos a todas las instancias, más botas de trabajo, equipos de bioseguridad para las personas que están en atención a los pacientes y a los sospechosos de coronavirus, a la policía, al ejército, a los que además se les ha entregado 100,000 equipos de bioseguridad en los últimos días. A esto hay que informarle a la población que durante estos días y de aquí en adelante las farmacias van a estar abiertas todo el tiempo, no tienen restricción. Se ha decretado un arancel cero para la importación de medicamentos e insumos que nos permitan también afrontar todo esto, y ojalá esta otra medida tomada por la presidenta Yanine y los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, de dedicar el 10% para la salud, también deben ir orientados a que fortalezcamos nuestras capacidades en la contención de esta pandemia. En conclusión, las medidas se están tomando de manera oportuna, con absoluta valentía, sin dubitación. Creo que en este caso, más allá de cualquier consideración, la presidenta, siendo candidata y siendo presidenta a la vez, no está dudando ni un segundo de las medidas pertinentes que tiene que tomar, porque aquí el principal interés, y así lo ha declarado ella, es la seguridad y la salud del pueblo. Y de hecho, su dedicación es exclusiva en la atención de esta pandemia y la contención de la misma, por lo que en este momento el pueblo boliviano debe sentirse tranquilo, seguro y tener la certidumbre que nadie va a poder boicotear las decisiones que está tomando el pueblo boliviano para protegerse de esta pandemia. Para ir cerrando este segundo punto con usted, don Luis Eduardo Siles, hacer referencia a algunas puntualizaciones sobre el tema del caso nacional y lo que ya se ha manifestado, ¿no? La consulta sobre la pertinencia. Ya al parecer va a ser un hecho, hay un preacuerdo, por lo menos eso es lo que se ha manifestado, postergar la fecha de las elecciones. ¿Y qué va a pasar también con la eventual ampliación o una declaratoria de cuarentena total, ¿no? Bueno, en lo que se refiere al tema de las elecciones, yo creo que es un tema de absoluto sentido común, que realmente es hasta inmoral, digamos, hacer un cálculo, le conviene a A, no le conviene a B, C se va a ver perjudicado. Ese es un cálculo que ni siquiera hay que hacerlo, porque esto es un tema de sentido común. Le estamos diciendo a la gente, no puede salir a la calle de lunes a viernes, que es en lo que vamos a probablemente concluir,
y no le podemos decir, sí, pero el domingo tienes que ir a votar. Es algo que no le podemos decir. O sea, aquí hay un tema de sentido común, no amerita más discusión. En varios países del mundo ya se han postergado elecciones, en Chile una tan importante porque era la forma de solucionar los temas de conflictos en las calles que ellos tienen, que han durado meses, bueno, pero el cambio constitucional que se planteaba lo han postergado, no queda otra, esto es elemental, y realmente duele que haya sectores que no entienden esta situación y que no estamos de acuerdo con que se postergue. Aquí no es cuestión de estar de acuerdo o no, o se posterga o nos podemos morir todos, habría que ponerlo en esos términos. Entonces, bueno, ese es un primer punto. En lo que se refiere a la cuarentena total, es decir, la idea de que no se puede salir de la casa de uno, yo creo que Fabián dio en el clavo cuando dice que tiene que estar bien reglamentada, es decir, no es, digamos, que todos están en la cárcel, no todos están con arresto domiciliario, no. Algunos, el sector salud, para empezar, algunos transportistas, los productores de alimentos, los policías y otras, los medios de comunicación, todos ellos tienen que estar reglamentados sus movimientos. Y la misma gente, una cosa será que salga en auto, otra cosa es que pueda salir a dar una vuelta alrededor de su casa sin juntarse con otra gente, eso también tiene que estar reglamentado. En fin, aquí hay una reglamentación que se va a ir puliendo y se va a ir construyendo con el tiempo y que tiene que ser acatada. Los bolivianos somos muy buenos para no acatar, digamos, a veces las normas, ¿no es cierto?, y para darle la vuelta, y en este caso no tenemos que ir por allá porque eso es sumamente peligroso. 3, yo coincido con que el gobierno, digamos, enfrenta esta situación luego de recibir la herencia de 14 años, donde yo diría que se conspiró contra la salud. Alguien decía que se debería hacerle un juicio a Evo Morales por traición a la patria, exclusivamente girando alrededor del tema de la salud. Recordemos que él es una persona que dijo que no sabía lo que era el cáncer, que recién le habían explicado, que también cuando tenía algún problema de salud se iba a hacer curar afuera, y que desperdició la más grande bonanza que alguien hubiera soñado tener y no invirtió en salud. Recordemos al padre que hizo una campaña alrededor del 10%, los exabruptos y las pachotadas del señor Quintana cuando él exigió eso y hizo una campaña. En fin, es una tragedia lo que se hizo con la salud, y ahí estamos, digamos, no tenemos nada. Esto dicho, entiendo, el gobierno hereda eso y encuentra esta situación, pero yo debo decir de que realmente se vería en una posición mucho más cómoda la señora Áñez si liderizara este proceso sin ser candidata. Insistir en que no debería ser candidata no es atacarla ni en lo personal ni en la gestión, es decir una verdad de perogrullo, que yo no sé en qué momento se les ocurrió semejante idea. Y cuando yo veo, ayer, por ejemplo, 5 de la tarde, estaba por la zona sur, el ambiente gris, poca gente en las calles, todo desértico, esta sensación apocalíptica que vivimos todos, y vemos afiches y afiches de ella con el señor Doria Medina, que son los únicos que tienen recursos para poner muchos afiches cada 10 metros más o menos. Veo que aquí hay algo que me incomoda y nos incomoda a todos. Si realmente, digamos, existe este compromiso del que se dice tener, entonces ella debería renunciar a su candidatura, convocar un gobierno de unidad nacional donde estén presentes todas las fuerzas políticas y encarar este tema, que es un tema muy grave. En cuarto punto, yo creo que, como lo señaló don Tuto Quiroga en una conferencia de prensa hace unas horas, hay que pedirles ayuda a los chinos. Los chinos ya han logrado, digamos, que se revierta la tendencia, como lo señalaba José Luis. Son los que originaron este baile y tienen el conocimiento del tema, y hay que pedirles urgentemente ayudas a ellos. Ellos son los que están en condiciones de dar ayuda, no son ni los cubanos, ni siquiera los americanos, porque ellos quedaron atrás en el tema, como ya se dijo. Y por último, está el tema económico, es decir, aquí el tema económico, el coronavirus médico va a ser seguido del coronavirus económico. Veía hoy día que la fábrica de chocolates Paraty en Sucre anunciaba el dueño, un señor ya mayor, que para la producción de chocolates, porque obviamente quién le va a comprar chocolates en un momento de crisis, que despide a su personal y que frena en seco sus operaciones. Y en un tamaño mucho más grande veía que Avianca decía que en 2 meses sus 500 y pico aviones en el mundo ya no vuelan, salvo 5 en Colombia que van a servir para los temas internos de ellos, y que se para. Entonces, el tema económico aquí va a ser muy, muy grande,
Y volviendo a citar a don Tuto Quiroga, hoy día explicaba que lo que él sugiere es que se haga una solicitud de salvataje económico de 7,000 millones de dólares para poder enfrentar lo que se viene. El petróleo está en 20, 25 dólares el barril, el estaño ha bajado de 12 a 6, nadie va a poder producir nada, las fábricas se van a cerrar, está bien, 500 pesos les aliviará brevemente la situación a algunas familias, a las familias más pobres, pero ¿y qué hay de todas las miles de personas que no tienen hijos? El señor que vende helados, la que vende jugos de naranja en la esquina, los que venden dulces, los que producen artesanías, la economía boliviana se supone que es la economía con mayor índice de informalidad en el mundo, la que mayor sector informal tiene. Bueno, para esos el gobierno, espero, estará craneando pues de alguna política, porque si no lo hace, realmente esto va a ser dantesco. Y insisto, el hecho de estar en un proceso electoral, aunque ya sea, digamos, casi imperceptible, pues le limita para tomar esas medidas tan difíciles y sigue resistiéndose a una medida de este tipo que mostraría pues una grandeza. Como lo dijo el señor Quiroga también, la señora Áñez prefirió ser candidata a pasar a la historia, prefirió ser candidata a hacer campaña, prefirió, en vez de pasar a la historia, hacer campaña. Bueno, entonces, todos son temas que tienen que ser discutidos, que se van a ir discutiendo en los próximos días, pero yo creo que el estado de ánimo de todos es de encontrar soluciones, de no ir a los extremos en la polarización, ni en la crítica, si bien algunas cosas hay que decir, y hay que decirlas con, digamos, la respectiva vehemencia y con la seriedad que el tema tiene, es decir, tenemos que entrar en una forma de articulación nacional, construyendo esta unidad nacional, y esto no es un proceso fácil. Gracias, don Luis Eduardo Siles. Y bueno, sobre este punto hay seguramente consideraciones de don Fabián Yaxic, porque hemos escuchado criterios y además incluso algunos planteamientos, ¿no? Bueno, obviamente este es un tema amplio. ¿Cuál es su criterio sobre la situación nacional y este impacto en nuestro contexto? Bueno, ya el gobierno nacional ha emitido 3 decretos. Y esto de que la presidenta es valiente, dedicación exclusiva, ese es su trabajo, José Luis, ¿no? Más bien que está entendiendo que así tiene que ser. Y creo que los alcaldes, los gobernadores, también tienen que cumplir sus obligaciones, porque estamos pues en emergencia sanitaria nacional. Y creo que eso es lo importante, que todos lo asuman. Como les comentaba el día de ayer, se ha suscrito ya un acuerdo entre la Gobernación de La Paz y AGAMDEPAZ, la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de todo el departamento de La Paz, porque se requiere reglamentar lo determinado por el gobierno nacional, y este es el rol de las gobernaciones y los municipios. Y hay una línea, hay una política adoptada a nivel nacional, ya está pues establecido, pero hay que precisar algunas cosas ya en las localidades. En el caso del departamento, que creo puede ser la dinámica en todo el país, hay que convocar a las asociaciones de gobiernos municipales de todos los departamentos, porque tenemos que resolver un tema que se ha heredado de este desorden que ha establecido el tema de salud desde las competencias. Hay que reponer la rectoría de los servicios departamentales de salud, que ejerzan plenamente la rectoría operativa, especialmente en esta época de crisis. Esto es lo que se estableció como necesidad el día de ayer entre los gobiernos municipales del departamento, la gobernación y el SEDES. En el caso de La Paz, lo mismo seguramente se establecerá entre los servicios departamentales del interior. Por tanto, es importante recomendar al gobierno que se reponga plenamente esta rectoría operativa, que va a ser importante en esta lógica de que centralizamos decisiones, pero descentralicemos acciones. Y esto hay que facilitar también a los gobiernos municipales. Se ha establecido, por ejemplo, la necesidad de que los municipios, especialmente de frontera, tengan que disponer personal de vigilancia, porque el gran problema que tenemos en frontera es activar los mecanismos de vigilancia que han sido descuidados. Nos hemos preocupado de los aeropuertos, pero la gente no entra solamente pues por vía aérea. Entonces, ahí creo que con lo que se ha establecido ya del cierre de frontera, los municipios pueden coadyuvar en esto, y esto es lo que se estableció el día de ayer. En aquellos municipios de alto flujo de turistas, seguramente esto va a bajar ahora, habrá que ver qué se hace con los turistas que estaban, cómo se viabiliza su salida, con un control epidemiológico importante. Hay que resolver el tema del transporte interprovincial.
hemos estado ya con dificultades todavía con el transporte urbano público, pero hay que resolver el transporte interprovincial, especialmente con las ferias y con el transporte de productos, y esto hay que viabilizar, por eso hay que reglamentar. Si bien la cuarentena establecida ya por el gobierno establece de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, ocurre que tenemos que flexibilizar el transporte de mercadería, de productos que tardan 2-3 horas en llegar a los centros de abasto más importantes en el caso de La Paz. Por tanto, esto hay que acordar también con la policía. Los transportes tiene que viabilizarse nomás, pues el sistema de transporte a las 2-3 de la mañana. Habrá que cambiar los horarios. Esto es lo que se acordó el día de ayer, precisamente con los municipios, con los que pueden operar mejor lo que se establece desde el nivel central. Por eso esta recomendación de generar mejores condiciones de coordinación con los municipios. El efecto macroeconómico está claro, que es lo que va a suceder en el país, y las medidas que se han tomado, yo no sé si son suficientes, insuficientes, pero están ahí ya. El efecto macroeconómico, en general, disminución de la actividad económica, porque por supuesto va a afectar la tasa de crecimiento, habrá que estar preparados con otro tipo de medidas complementarias, hay que evitar esta tasa de inflación que es probable que se haga con el agio y la especulación. Ahí el rol de los gobiernos municipales es clave, evitemos hasta donde sea posible, pero va a haber todavía un impacto en ese sentido, y por supuesto la contracción de la demanda. Va a haber una reducción de ingresos, especialmente en el sector turístico, hotelería, transporte aéreo, ya se lo ha mencionado, porque son los que van a notar el impacto inmediato de la crisis. Ya muchos hoteles están con dificultades en el país, va a ser el primer impacto, habrá que ver cómo empezamos a pensar en políticas también de reactivación hacia adelante. Transportistas, comerciantes, cuentapropistas, lo que les decía, tenemos que generar políticas complementarias a las que ya se han dictado y que por supuesto van a generar impactos microeconómicos que los tenemos que tomar las previsiones del caso. Hoy día se han establecido ya estos decretos de estímulos tributarios, de que no se paguen algunos tributos. Está bien, yo creo que lo que está haciendo no está mal. Lo del bono de 500 bolivianos para ayudar a las familias que tienen niños en edad escolar, que más o menos representa $100 millones, se estima, que es lo que aparentemente nos van a donar los de no sé de dónde se consiguió que $100 millones vayan para amortiguar estos temas, especialmente en inversión en temas de salud. Ojalá, que es la misma magnitud. No sé si será suficiente. Está claro que los bonos tienen importancia en ciertas coyunturas, en especial atender a los sectores más vulnerables de márgenes de pobreza, que parece que está orientado hacia ese nivel. No sé si esto tendrá un tufillo electoral o no. Todo lo que haga o deje de hacer sin duda tiene dificultades, pero está claro que hoy día hay un gobierno que ha tomado decisiones, se tienen que aplicar esas decisiones de mejor coordinación con los niveles subnacionales. Esto es importante, estamos en emergencia, y creo que las señales de información, clarificar lo que tienen que hacer los ciudadanos, fundamentalmente es quedarse en casa. Reitero, esto es lo fundamental, y claro, las medidas de shock que se van a tomar. Si se postergan o no las elecciones, yo creo que a estas alturas de este esquema, sin duda es lo de menos. Yo creo, no somos candidatos, los candidatos deben estar haciendo sus cálculos. Algunos creen que los va a perjudicar, otros los va a beneficiar. Definitivamente aquí no cabe cálculo alguno. Si hay que postergar, hay que hacerlo, porque definitivamente lo primero es la salud de nuestra comunidad y evitar mayores contagios en el país. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana, aunque don Fabián adelantó un poco con algunas consideraciones sobre este tema económico en función de las determinaciones que ha asumido la presidenta Yanine Áñez recientemente, y el impacto que puede generar sobre todo en el ámbito económico, no solamente a partir de estas decisiones, sino también de manera integral con todo este problema que estamos viviendo por el tema del coronavirus. Esto de manera general. Don José Luis Bedregal, si podemos hacer referencia, por favor, a máximo de 5 minutos por participación. Don José Luis Bedregal, inicialmente. La presidenta Yanine Áñez está asumiendo decisiones para controlar todo
todos los efectos del coronavirus. Así lo está demostrando absolutamente en cada paso que ha ido dando, en los que yo particularmente no puedo identificar ningún cálculo, excepto que el que no sea el proteger a su pueblo, el proteger la salud de la gente, la seguridad de la familia boliviana, y cada paso tomado con absoluta firmeza, sin dubitaciones, sin indecisiones, con absoluta valentía, como corresponde a una líder de la talla de Yanine Áñez, nos posibilita hoy tener los números de infectados más bajos de la región, a excepción del Paraguay. O sea, más allá de que otros países tengan poblaciones mucho más numerosas, estamos hablando de contagios que están por los 200, 300, en fin, nosotros tenemos hasta el día viernes 17. Y ese es el resultado y la prueba fáctica, concreta, de que las decisiones que se han tomado hasta ahora han dado resultado. Y ese resultado es fruto de la concertación y el trabajo en equipo con los sectores políticos, sociales, con un equipo de gobierno que está trabajando adecuadamente, el consenso político también, ¿por qué no?, con las fuerzas políticas con representación parlamentaria y las que no lo tienen también, y por supuesto un trabajo pertinente con la cooperación internacional y más específicamente con la OMS y la OPS, que creo que están jugando un rol muy importante en el acompañamiento a nuestro Estado, a nuestro gobierno. Por supuesto que las afectaciones económicas van a ser muy importantes en la región, en América del Sur, porque sobre todo estas van a caer sobre los productores de materias primas. Se prevé que la región va a decrecer entre un 0.3% a un 0.5% en su Producto Interno Bruto, y en el caso nuestro, por supuesto que nuestras exportaciones, sobre todo de minerales, van a tener una afectación significativa, porque nuestros principales compradores son los países asiáticos. El precio del petróleo va a determinar también una baja en nuestros ingresos por la venta del gas, queda claro así. Y no solamente en Bolivia, sino en la región vamos a observar una caída en las áreas del turismo, la manufactura, en general en las cadenas productivas, que es inevitable. Sin embargo, vamos a levantarnos, porque el esfuerzo del pueblo boliviano ante un embate de esta naturaleza no va a encontrar otra respuesta sino que la reacción de todo nuestro aparato productivo, tanto en el sector formal como informal, que va a posibilitar la recuperación de nuestra economía en un mediano plazo, sin duda alguna. De eso no me cabe ninguna duda. Y además, sabiendo que nuestro sector informal, que va a ser el más afectado, que específicamente está en un 84% de nuestra población en edad productiva que está en el sector informal, va a tener una afectación muy dura, pues por supuesto las medidas que se vayan a tomar tienen que estar orientadas a esencialmente soportar, dar un respaldo, dar un apoyo a este sector. Esto es parte, no puedo dejar de decirlo, pero es que es parte de la herencia de 15 años de derroche, de no haber utilizado los recursos económicos de esos 15 años de bonanza donde tuvimos ingresos, pero no crecimiento económico. Tuvimos ingresos por la venta del gas, pero no desarrollo productivo. Y aquí están las consecuencias. Esa irresponsabilidad e ineficiencia con que se manejaron los recursos, en lugar de generar producción, aparato productivo, empleos formales, empleos estables, empleos dignos, lo único que hizo es profundizar la informalidad, y hoy por eso tenemos un 84% de nuestra población del sector productivo en la informalidad. Pues bueno, esa es nuestra realidad. Tenemos que levantarnos, lo vamos a hacer como lo hemos hecho en otros tiempos, de eso no nos cabe la menor duda, pero aquí lo que debemos seguir haciendo, más allá de nuestras diferencias coyunturales
o diferencias más de fondo, ideológicas, tenemos que trabajar todos juntos para la recuperación económica de nuestro país una vez que superemos el tema del coronavirus. Muchas gracias por su intervención, don José Luis Bedregal. Impresiones del jefe del MNR, don Luis Eduardo Siles. Bueno, básicamente, si analizamos las medidas que han sido tomadas, y sin ánimo de ser muy crítico, pero sí objetivo, el bono, yo escuchaba a mucha gente que decía que por qué solo les concierne a las personas que tienen a sus hijos en el sistema educativo fiscal y no a los que pudiendo tener un nivel de ingresos comparable hacen un esfuerzo para tenerlos en el sistema privado. La respuesta es muy simple y ya ha sido dicha reiteradamente en esta mesa, es porque la plata que no alcanza y la plata que había fue despilfarrada durante 14 años y si esos 14 años hubiesen sido manejados con responsabilidad mínima, con un sentido de preocupación por el destino de los bolivianos, ahora tendríamos un ahorro significativo y ese ahorro nos permitiría, como a todo buen padre de familia que ahorra para sus épocas de crisis, nos permitiría enfrentar esta situación. Lamentablemente se despilfarró, se robó, se malversó, se hizo una orgía de dispendio de recursos y ahora no podemos convertir la Casa del Pueblo en barbijos, ni en respiradores, ni en hospitales, no podemos convertir el Museo de Orinoca en cosas que ayuden a salvar la vida de la gente, no podemos convertir los aviones presidenciales y las canchitas de césped sintético en instrumentos para enfrentar esta situación. Esa plata se gastó, se malversó, se robó y los responsables todavía tienen el cinismo de acusar a los de este gobierno o a los de esta época o a las fuerzas democráticas de no hacer lo que se puede para enfrentar esta situación. En todo caso, el bonito es un bono por una vez, no dan para más los recursos del Estado. Si el tema es más largo, ya hay que ver de qué otra forma se encara. Y insisto, está bien, por supuesto que los niños tienen que ser la prioridad, pero hay tanta otra gente vulnerable que no necesariamente tiene hijos, que va a estar en las calles y que no va a tener con qué generar un ingreso, y es un tema que tenemos que reinventar una estrategia, digamos, estatal para apoyarlos y para poder sostenerlos en esta situación tan adversa y tan difícil. El tema de las deudas bancarias, se dice que 2 cuotas que deben las empresas pueden postergarse para pagar al final del plan de pagos. Está bien, pero yo me imagino que el sector bancario, que se benefició durante estos 14 años con niveles de utilidades sumamente impresionantes, podría ser mucho más solidario que eso, y yo estoy seguro que el gobierno tiene que enfrentar esa situación para que quienes más tienen paguen, den más solidariamente, o esa solidaridad, digamos, inducida desde el Estado, porque aquí se van a necesitar muchísimos recursos y no basta con 2 cuotitas no pagar para que se solucione el problema de muchas microempresas. Está el tema, por ejemplo, de las cooperativas, que tienen otra forma de relacionamiento económico, que son muchas en el país, que abarcan a varios sectores y que tienen problemas similares. Y están todos los que deben, ¿no es cierto? O sea, los que pagan alquiler ya no van a poder pagar su alquiler. Los que viven del alquiler ya no van a recibir ese alquiler. Este es un tema muy complejo que abarca a mucha gente. Que no se pueda cortar los servicios básicos, está bien, los saludamos, pero más allá de eso tenemos que ir pensando en cómo vamos a reactivarnos económicamente a nivel integral, a nivel global. Para eso se necesitan 7,000 millones de dólares, para eso ya hay que tener una visión de largo plazo, y para eso también hay que tener un gobierno y un compromiso político de largo plazo, y estos son desafíos que un gobierno interino no puede llevar a cabo. Entonces, también el tema electoral puede parecer secundario, puede parecer que no es lo más urgente, pero también está vinculado a eso, es decir, a tener un gobierno estable que tome decisiones ya de mediano y de largo plazo y que asegure la estabilidad. En fin, son muchos retos que tenemos por delante, pero yo estoy seguro, en eso sí, también convencido de que todo va a estar bien al final. Esto es como una especie de sacada de la zona de confort de la humanidad entera,
instantáneamente, o sea, salimos de lo que estamos acostumbrados para tener que ir hacia otra realidad, y lo tenemos que hacer basándonos como decía en algún momento de esta intervención, en los principios de solidaridad, de amor, en los principios que hacen a que todos estamos en este mismo barco juntos y tenemos que salir juntos. Muy bien, para finalizar, don Fabián Jaksic. Creo que debemos preguntarnos quién va a pagar la factura. Y esto creo que tenemos que tener claridad en las respuestas. Coincido con que la banca tiene que hacer una contribución enorme. La usura de la banca privada en nuestro país, que ha sido cómplice de los 14 años de despilfarro y que hoy día continúa en la misma complicidad, creo que si alguna medida se tiene que tomar es modificar toda la estrategia de usura que ha caracterizado a la banca privada para acumular riqueza. Yo creo que ahí está gente de clase media que hoy día está sometida a préstamos que se han tenido que asumir precisamente, pero sometidos y subordinados a esta práctica de intereses usurera. Y yo creo que eso hay que poner orden. Si alguien tiene que pagar, empezar a pagar, empecemos a hacer pagar a los que más tienen. Y aquí hay un deber, una deuda importante que ojalá este gobierno de transición ha asumido algunas políticas importantes. Creo que es buen momento de que se establezcan medidas mucho más claras para liberar cargas de intereses usureros de la banca, que podría aliviar mucho a una cantidad importante de población, especialmente de clase media. Ha habido algún decreto por ahí, de los 3 que se han emitido, que nos pareció bien en el sentido de estos consultores individuales, que por fin se está haciendo justicia, porque ocurre que no ha sido, en impuestos nacionales hay que hacer una reestructuración enorme, y esta puede ser una gran oportunidad, que no sea nada más temporal. Hay una medida que se estableció hasta diciembre, que debería consolidarse de una vez. Hay que hacer una reestructuración impositiva, porque si a alguien se le está impidiendo la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, es precisamente a gente de clase media profesional, que le puede beneficiar enormemente el liberar de una vez, y el no poder descargarse de facturas ha sido un drama para los consultores individuales, especialmente, que hoy día son también parte de las víctimas, también porque obviamente al no haber fuentes laborales, lo que se ha hecho también ha incrementado las posibilidades de los profesionales con las consultorías individuales, y por lo menos hoy se ha reconocido aquello, ojalá se consolide. Pero frente a la caída del PIB, frente a la reducción de las reservas internacionales que ya vienen desde hace años atrás, la debacle del sector de turismo, problemas que vamos a tener en la importación de insumos del exterior, la baja captación de divisas por las exportaciones, la caída del precio del petróleo, que nos va a afectar directamente en la posibilidad de recursos, que van a afectar también a los recursos de los niveles subnacionales. Sin duda, este va a ser un tema, ya que en lo que hemos visto con los candidatos a las elecciones del 3 de mayo, nadie se preocupó de la economía. Creo que esta es una buena lección, de que pasada esta crisis sanitaria nacional y esta emergencia nacional, quienes quieran optar por gobernar nuestro país, la discusión tiene que ser ya programática. ¿Cómo salimos de esta crisis? Es lo primero que vamos a esperar los bolivianos con aquellos que quieran gobernar el país para los siguientes años. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Leticia. José Luis, ha sido un programa realmente excelente. Gracias a nuestros invitados y a nuestra audiencia. El espacio, como es habitual, retorna la próxima semana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados del fin de semana, de don José Luis Bedregal como Cero de Sol.bo, la presencia de Luis Eduardo Siles, de jefe del MNR, también a don Fabián Jaksic como ex diputado nacional. Desde este espacio de Panamericana, diálogo en fin de semana, simplemente aguardar que las cosas vayan superándose, que la situación vaya cambiando, pero en beneficio de la población boliviana. Sin duda son momentos difíciles, y obviamente la unidad de todos los ciudadanos y la disciplina, sobre todo, es lo que va a garantizar el éxito de cualquier iniciativa que se vaya a asumir. Amigos de todo el país, ha sido un placer.
el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.